Bueno, seguimos hermanos entonces con el estudio del libro de Esther. Vamos a terminar el capítulo 2 que vimos una parte la semana pasada y pues ya entramos en el capítulo 3. Para ponerlos en contexto y a manera de resumen, pues la semana pasada veíamos cómo pues el rey eh, hizo una gran fiesta de 6 meses. Decíamos en esa oportunidad que era muy difícil que todos los oficiales, los altos mandos del rey, pues pudieran estar de fiesta durante 6 meses, pero investigando un poquito más, hay quienes dicen que realmente esto fue como una cumbre de todos los oficiales que el rey convocó porque estaban planificando una batalla contra los griegos. Ah, los persas y los griegos tuvieron una historia de batallas hasta que finalmente los griegos pues derrotaron a los persas y tomaron el imperio y después los griegos fueron derrotados por los romanos, y ahí es cuando Jesús, en la época de Jesús, los romanos eran los que gobernaban. Pero entonces el rey Asuero o Jerjes I estaba planificando esa batalla. Entonces esos 6 meses, probablemente pues durante el día planificaba él con todos sus oficiales y en la tarde-noche pues se ponían a celebrar y, y a beber. Pero pues por eso el decreto del rey que nadie fuera obligado a beber porque él quería mantenerlos a todos sobrios. Al final, el rey sí va a la batalla con 250.000 hombres a pelear con los griegos, pero no tiene éxito, es derrotado. Entonces hablamos de que por la misma presión de que estaba planificando la batalla, el rey quería demostrar que él era el que mandaba. Esa es la razón por la que cuando la reina Basti se niega a obedecerlo y se niega a ir a la reunión que ellos tenían, pues se enfurece porque le hace quedar mal, porque si ni siquiera puede mandar en su casa, si ni siquiera su esposa le obedece, pues cómo se pretende que le obedezca todo su ejército de 250.000 hombres. Pero eso nos revela también el carácter eh, del rey, porque se enoja, se descontrola, no ni siquiera se siente lo suficientemente eh, calmado, podríamos decir, para tomar una decisión, entonces tiene que pedir eh, ayuda para que le aconsejen qué hacer. Y el consejo, pues, es que destituya a la reina. La reina Basti es destituida y, pues, lo que vimos la semana pasada de la elección de Esther sucede 4 años después. ¿Y por qué 4 años después? Porque aparentemente el rey se fue a la guerra con los griegos y esa guerra tardó 2 años. Entonces, después de esos 2 años, él regresa, no muy contento porque fue derrotado. Y entonces es cuando dice pues lo que ya leímos, que se acordó de lo que había hecho con la reina. Y entonces, pues decidió consolarse buscándose una sustituta, buscándose otra reina. Entonces vimos que los oficiales del rey salen a buscar muchachas por todo el imperio. Habían alrededor de 50 millones de habitantes en todo el imperio persa. Ah, por lo que mujeres, pues tuvo que haber habido unos 25 millones o 20 millones como mínimo. Entonces, estos oficiales salieron a buscar a las más bonitas y creo que es Josefo, el historiador judío, el que dice que escogieron 400 doncellas. O sea, 400 doncellas fueron al harem del rey y estuvieron ahí un año en preparación para que el rey escogiera. Obviamente, como dijimos la semana pasada, pues tenían que ir con el rey, seguramente dormir con el rey, y ahí el rey iba viendo cómo tomaba la decisión.
Es totalmente inusual que entre 400 doncellas o concubinas que el rey tenía a traer. Se presume que a la fuerza, porque no vemos eh, que Esther haya ido por su propia cuenta. Alguien dice es que Mardoqueo la llevó o le dijo que fuera, pero lo que la Biblia dice es que fueron a buscar a las doncellas y muy probablemente a la mayoría la llevaron a la fuerza. Pero es totalmente improbable que una mujer judía, aunque por recomendación de su primo Mardoqueo, ella no reveló que era judía, porque había pues enemistad obviamente entre los persas y los judíos. Los judíos eran eh, prisioneros prácticamente. Entonces, alguien que está bajo un imperio, un gobierno a la fuerza, pues tiene que estar inconforme, tiene que haber resentimientos por haberlos llevado prisioneros. Bueno, habían llevado prisioneros a sus padres y a sus abuelos. Mardoqueo y Esther seguramente nacieron en Babilonia. Ellos eran babilonios por nacimiento, podríamos decir, pero mantenían sus raíces y su identidad judía. Tan babilonios que los nombres, Mardoqueo, por ejemplo, se piensa que se deriva del dios Marduk, que era uno de los dioses babilonios. Y pues también el nombre de Esther viene de Ishtar o Ishtar, que era la diosa del amor. Entonces, pues los babilonios les ponían nombres como pusieron a eh, Ananías, Misael y Azarías, los amigos de Daniel, que les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Al mismo Daniel le cambiaron el nombre, pero el punto es que a pesar de haber nacido en, en, en esclavitud, podríamos decir, o en un estado de opresión, y siendo una jovencita pues de otra nacionalidad, es totalmente inusual, y habiendo otras 400 eh, candidatas ahí, y también, ¿por qué le escogió el rey? Porque después de estar ya con 50, pues todas las demás han de parecer iguales, ¿no? ¿Cómo poder escoger? Uno tiene tres, cuatro opciones y le cuesta tomar una decisión. Entre 400 opciones que se haya decidido por Esther, pues definitivamente es la mano de Dios, es la providencia divina. Este libro dijimos que iba a estar lleno de casualidades, de coincidencias, pero sabemos que no son ni casualidades ni coincidencias, sino es Dios quien está eh, pues trabajando para que las cosas se den. En ese contexto entonces nos quedamos, el rey dice que se enamoró de Esther, la quiso más que a cualquiera de las otras, y la corona reina. Todo eso se oye muy bonito, como decíamos la semana pasada, pero realmente para Esther no necesariamente fue algo muy agradable. Ella fue llevada en contra de su voluntad, obligada a casarse con un rey de un pueblo enemigo, obligada a acostarse con él, porque era parte de los requisitos para poder entrar a la contienda. Y aparte, pues se casó con un loco porque era un rey violento, con un carácter, pues, eh, que rayaba en lo irracional. Comentan los historiadores, creo que es Herodoto el que comenta que cuando fue a la guerra, él tenía que atravesar una parte de agua entre el mar Negro y el mar Mediterráneo, creo yo. Entonces él hace que sus ingenieros construyan un puente para que el ejército pueda atravesar. Viene una tormenta y antes de que atraviesen y destruye el puente. Entonces lo primero que hace es que manda a llamar a todos los ingenieros que según él construyeron mal el puente y los decapita a todos. La segunda acción que toma es que mete a los soldados con látigos al mar, que le den 300 latigazos al mar por haberle destruido su puente. Después hace que tiren cadenas al mar y que con las espadas o con las lanzas empiecen a clavarlas en el mar, según él, para castigar
al mar por lo de su puente. Eso nos da una idea de lo irracional que era. Entonces, pues era un rey poderoso, con un imperio muy grande, pero imagínense estar casada con un hombre así, pues en qué momento eh, empezaba a agarrar a latigazos a la pobre Esther. Pero, pero decíamos la semana pasada que el estar en los planes del Señor no necesariamente nos evita el dolor, no necesariamente nos evita pues que pasemos por sufrimiento. Tenemos la vida de Pablo, el sufrimiento que tuvo que pasar Pablo para seguir al Señor, y no solo Pablo, todos los demás discípulos, Pedro, que se dice que fue crucificado de cabeza, pues todos pasaron por mucho dolor y mucho sufrimiento, pero como dice el libro de Hebreos, con la vista puesta en lo que no se ve, en el invisible y por fe de lo que el Señor tenía preparado para ellos. Lo mismo pasa con nosotros, tenemos periodos de dolor, tenemos periodos de sufrimiento, tenemos periodos de prueba, en donde podemos pensar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Pero la, la Biblia nos enseña en estas historias que tenemos que tener puesta la vista en nuestra residencia permanente, en lo que nos espera. Eh, He puesto el ejemplo, seguramente ya se los puse a ustedes, de aquel niño inglés que siendo pequeño rodó por las escaleras de su casa y se quebró todos los huesitos. Pasó toda su infancia y adolescencia, parte de su juventud, entrando y saliendo de los hospitales. Y en una oportunidad lo entrevistan en una radio y le dices, cuánto tiempo has pasado en el hospital? ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Cuántos años has pasado en los hospitales? 13. Y le dice el que lo está entrevistando, ¿y qué piensas de Dios? Bueno, pienso que Dios es bueno. Has pasado 13 años en los hospitales y todavía piensas que Dios es bueno. Y le dice, sí, Dios es bueno, porque Él tiene toda una eternidad para compensarme por lo que he sufrido. Entonces, sabemos que vamos a tener toda una eternidad de, de cosas inimaginables para nosotros. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta cuando venga la crisis, cuando venga el sufrimiento. Pero bueno, en ese preámbulo entramos a la historia de hoy. Vamos a eh, partir de donde nos quedamos la semana pasada. Eh, el título del tema de hoy le pusimos Los judíos en peligro de extinción, porque eso es lo que vamos a ver ahora. La semana pasada llegamos hasta que Esther es proclamada reina, y el capítulo 2, los últimos versículos del 15 al 18, dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Aparte de Esther, pues él tenía más concubinas, podríamos decir, pero su corazón quedó ligado a Esther. ¿Por casualidad? No. La mano de Dios estaba obrando ahí. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Ahí vemos que pues habían más, obviamente. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Eso significa que probablemente bajó los impuestos, probablemente dio feriado una semana, como se hace a veces para celebrar algún acontecimiento importante o un mes, qué sé yo, pero estaba contento, hizo banquete y pues eh, tomó esas decisiones. En ese contexto entramos entonces a el resto del capítulo 2, que es del 19 al 23. Quiero pedir a alguien que me haga favor de leer los versículos 19 al 23 del capítulo 2. Yo lo puedo leer.
Ujú. Adelante. Dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la cuadrilla de la guardia de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Gracias. Bueno, vemos entonces otra casualidad. Mardoqueo está sentado a la puerta del rey, eso quiere decir que él estaba dentro del palacio. Algunos sugieren que probablemente ya tenía un cargo público, un cargo importante, pero con cargo o sin cargo, seguramente Esther había abogado por él y pues entonces él ya podía tener acceso a donde la demás gente no tenía. Ella misma pudo haber dicho que él era su tutor y que lo dejaran entrar o qué sé yo, pero el tema es que estaba adentro del palacio y estaba, pues tiene que haber estado cerca de donde el rey pues permanecía, porque no cualquiera podía entrar. Ah, Vemos que él le había recomendado con mucha sabiduría a Esther que no declarara que ella era judía por la rivalidad que había entre las dos naciones y porque los judíos eran menospreciados, pues eran los prisioneros, entonces eran menos de lo que pues sentían ser los persas. Esa es otra razón por la que pues es totalmente inusual que Esther haya sido escogida como reina. Pero eh, Mardoqueo, estaba ahí cerca, casualmente, cuando dos eunucos del rey, estos Bigtán y Teres, que eran los guardias de la puerta, ellos tenían acceso incluso a las habitaciones del rey, probablemente eran los que le servían la comida al rey, y pues estaban haciendo un plan para matar al rey, a lo mejor envenenarlo. Mardoqueo escucha lo que están hablando. Ellos no se han de haber percatado de la presencia de Mardoqueo o probablemente estaban en otra habitación contigua o detrás de alguna cortina, qué sé yo. El punto es que Mardoqueo escucha la conspiración e inmediatamente se lo denuncia a Esther. O sea que Mardoqueo seguía con una relación muy cercana a Esther, la seguía cuidando, la seguía protegiendo, a pesar de que ella era la reina. Entonces Esther va y se lo dice al rey, y se lo dice en nombre de Mardoqueo. Dice mi primo que oyó tal y tal cosa, y entonces el rey investigó el asunto, se dieron cuenta que era cierto, e inmediatamente pues ahorcan a los dos conspiradores que querían matar al rey. ¿Y qué pasa con Mardoqueo? Pues dice, fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Los persas eran muy cuidadosos en cuanto a guardar registro de todo lo que pasaba. ¿Y por qué guardaban registro? Porque ellos solían compensar a las personas eh, por cosas importantes. A los que eran leales a la corte, al rey, pues recibían su recompensa. Y los que eran desleales, pues también recibían su recompensa, como el caso de los eunucos. Traicionaron al rey e inmediatamente fueron colgados. Y sin embargo, a Mardoqueo no lo recompensa. Simplemente, pues lo escriben, anotan en las crónicas del rey lo que él hizo, pues a lo mejor pensando, apuntémoslo ahí para que no se me olvide, pues, y así, pues, lo voy a recompensar. Pero
no pasa nada. Seguramente se le olvidó al rey o no le dio tanta importancia. Mardoqueo le había salvado la vida, pero simplemente no pasó nada. Quedó anotado ahí, pero no pasa nada. En el capítulo 3 vemos que aparece otro personaje, Amán, y dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Quién era Amán? ¿De dónde salió? No, no sabemos. Eh, Sabemos que el rey lo honró. ¿Por qué lo honró? Pues probablemente era leal al rey, probablemente era un buen oficial, un buen guerrero, y entonces el rey decide honrarlo. Pero Mardoqueo le había salvado la vida, con Mardoqueo no hace nada, honra a Amán. Eh, Otra cosa inusual, y otra cosa que decimos nosotros que injusto. O sea, por qué pasó eso? ¿Por qué Mardoqueo no hay nada? Ni siquiera dice, pues ahí le mandó alguna su propiedad o algo para haberle salvado la vida. Simplemente el rey no hizo nada. Ahorcó a los otros inmediatamente, pero Amán solo dejó apuntado, anotado ahí que le había salvado la vida. Y honra a este otro, a Amán, que era un agageo. Cuando la Biblia describe a los personajes, pues generalmente en la descripción, eh, pues podemos eh, aprender mucho, conocer mucho de este tipo de personajes, como en el caso de Amán, que dice que era agageo. ¿Qué era agageo? Pues era un descendiente de Agag, del rey Agag. El rey Agag era un rey amalecita. ¿Quiénes los amalecitas? Bueno, ahí tendríamos que ir un poco atrás, en el libro de Números, en el capítulo 24, pues vamos a ver aquella famosa historia donde Moisés va a pasar eh, o está cerca de los amalecitas deciden pelear contra Moisés y su gente, eh, porque están temerosos de todo lo que han oído, como el ejército o los israelitas han derrotado a los reyes anteriores. Entonces, pues el rey de los amalecitas manda a traer a Balaam, al profeta Balaam, y lo soborna para que maldiga a los israelitas. Porque él dice, tú eres un profeta de Dios y tú los maldices, pues la maldición de Dios va a caer sobre ellos, entonces yo voy a ganar la batalla. Pero Balaam se resiste, él dice que va a decir solo lo que Dios le indique, entonces acepta ir y al final de cuentas pues conocemos la historia, la famosa historia de la burra que se echa cuando Balaam va supuestamente a maldecir al pueblo. eh, Él le golpea a la burra 3 veces porque no quiere parar, porque al final se echa y ahí se queda echada. Y al final la burra le habla y le dice que por qué la golpea, que cuándo le ha hecho daño. Y él le dice, ¿por qué no pasas? Porque estás viendo que ahí está el ángel de Jehová, que si pasamos te va a aniquilar. Entonces, ahí es cuando Balaam mira al ángel del Señor y pues el ángel del Señor le dice que bendiga al pueblo y que no lo maldiga. Entonces, eso es lo que hace Balaam, bendice al pueblo y el rey, Balac, que se llamaba muy parecido a él, pues se enoja con él, se molesta porque él quería que maldijeran al pueblo. Entonces, la maldición del Señor viene sobre los amalecitas y los descarta totalmente de, del pueblo y pues los sentencia a que sean aniquilados. Un tiempo después, alrededor de 400 años después, Saúl, cuando es rey de Israel, el Señor le ordena eh,
ir a pelear contra los amalecitas y aniquilarlos, porque esa era la sentencia para los amalecitas. Entonces Saúl va, pero gana la batalla, el Señor le permite ganar la batalla, pero perdona a Agag, al rey de los amalecitas, y se queda con todo el ganado y todo lo que tenían los amalecitas, a pesar de que Dios le había ordenado que destruyera todo. Y la razón de Dios de ordenarle que destruyera todo, pues es porque él sabía que si se mezclaban si quedaban paganos vivos y los israelitas se mezclaban con los paganos, pues iban a terminar en idolatría, que fue lo que pasó más de una vez. Pero Saúl no obedeció, simplemente él hizo lo que quiso. Ganó la batalla, después se quedó con todo el ganado, supuestamente para darlo en sacrificio al Señor, fue lo que la justificación que le dio a Samuel. Pero Samuel le dice, por no haber obedecido al Señor, quedaste destituido de tu reino. Y ahí es donde pues ocurre que Dios desecha a Saúl y pues es donde va a reinar en su lugar David. Pero el punto es que Samuel eh, mata a Agag, al rey que Saúl le había perdonado, pues simplemente Samuel lo descuartiza. Y entonces este Amán, pues seguramente conocía la historia de sus antepasados y conocía que un profeta judío había descuartizado uno de sus antepasados y entonces tenía un odio por los judíos, por todo el pueblo en general, y no solo por Mardoqueo, sino por todos los judíos, por ese incidente. Encima, Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, la misma tribu de Saúl. Entonces, era descendiente también de ese enemigo de Agag, de Saúl. Entonces, de ahí viene el odio que vamos a ver que Amán tiene contra Mardoqueo y contra los judíos en general. Encima, es exaltado por el rey y por instrucciones, por capricho del rey, pues todos tienen que inclinarse, arrodillarse ante él. Pero dice que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Estaba desobedeciendo al rey. Aconteció que hablándole cada día de esa manera y no escuchándolos, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Ahí ya Mardoqueo se destapó, se descubrió, reveló que él era judío y no se inclinaba ante Amán porque por lo mismo de ser judío, no podía darle a un hombre más gloria de la que le daba a Dios. O sea, arrodillarse ante Mardoqueo, pues era pues como eh, darle más gloria de la que se le podía dar a Dios. Por eso pues no debemos arrodillarnos ni darle gloria a ningún hombre porque nos arrodillamos delante de Dios nada más. Esa era la creencia de Mardoqueo. Hay quienes dicen que Amán llevaba en su ropa la figura de uno de los dioses del imperio persa y que esa era otra de las razones por las que pues Mardoqueo no se iba a arrodillar. Ah, pero eso pues es lo que algunos piensan. El punto es que no. Y le preguntaron, ¿por qué estás desobedeciendo al rey? ¿Te vas a arrodillar? No. Amán ya se había dado cuenta, pero también le van con el chisme. Y entonces dice que Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado que cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuer, al pueblo de Mardoqueo. O sea, es tanto el enojo de Amán, no solo con Mardoqueo, sino con todo el pueblo, por lo que ya dijimos, por el rencor, el resentimiento que había en él, de que, de que pues los judíos o un judío había descuartizado a su antepasado
Agag. Entonces, planea la destrucción de los judíos. Y dice que en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, aquí la reina Esther ya tenía 5 años de estar reinando, fue echada Pur. El significado de Pur es suerte. Pur era una piedra, que probablemente se usaba, qué sé yo, como un dado, se tiraba y entonces ahí pues se tenían los resultados. Era una costumbre pagana eso de tirar esa piedra, de echar suertes. Entonces dice, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Eh, estaban en el mes primero. El calendario, pues judío, obviamente es diferente al nuestro. El calendario judío es un calendario lunar, el nuestro es un calendario solar, entonces por eso no coinciden las fechas. Pero también era diferente al calendario persa. Pero el punto es que estaban por decir algo en enero y entonces le sale a Man que hasta en diciembre tenía que pues aniquilar a los judíos, prácticamente un año. Entonces, eso es otra de las coincidencias. Eso le da un año a Esther y a Mardoqueo para que puedan actuar. Y la otra coincidencia es que el día y el mes en que querían aniquilar o que salió que iban a aniquilar a los judíos coincidió también con la fecha en que el pueblo fue liberado de Egipto. O sea, era una celebración, era la Pascua los judíos, era la celebración de que habían sido liberados de Egipto, y casualmente esa fecha cae la fecha de su aniquilación, según Amán. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo tu pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. O sea, ya viene una mala información, ya está pues literalmente malinformando a los judíos delante del rey, y sabemos que este rey era un rey manipulable totalmente, porque se dejó manipular en cuanto a lo que iba a hacer con Basti, y ahora se está dejando manipular por Amán. Amán le dice, estos se van a rebelar, este es un peligro para tu pueblo, lo cual pues no era muy lógico, no tenía mucho sentido, porque ya dijimos que se calcula que habían alrededor de 20 millones de habitantes en el imperio persa, y los judíos, pues a lo sumo representaban 1 o 2 millones de personas. No había forma de que pudieran pues hacer algo importante como rebelarse o como hacer una guerra civil o lo que sea, pero Amán está buscando, está ingeniándose mentiras para poder eh, desinformar o informar mal al rey. Y el rey, pues se lo cree, ¿va? Pues Amán es uno de sus hombres de confianza, entonces cree todo lo que le dice Amán. Entonces le dice Amán, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. O sea, incluso le ofrece dinero al rey. Ya dijimos que el rey, pues, era muy poderoso, tenía un imperio eh, grande, y pues para hacer una fiesta de 6 meses con todos los lujos que le hizo, pues obviamente recursos tenía. Eh, ha de haber pues tenido muchos impuestos y dinero para hacer cualquier capricho. Entonces el rey, dice, se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Mencionan otra vez, se recalca eso para que los lectores entiendan cuál era la razón del odio de Amán por los judíos. Agageo, enemigo de los judíos. Aquí lo aclara. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagáis de él lo que te bien te parece. O sea, no me interesa tu dinero, no le interesaba. No era una suma
pequeña, era una suma grande. ¿Y de dónde iba a sacar Amán ese dinero? Pues obviamente el plan de él era aniquilar a los judíos y se iba a quedar con todas las propiedades de los judíos, con las tierras, con el dinero, con el ganado. Entonces, pues esto era nada más una pequeña inversión para todo lo que pues podía robarle a los judíos. Y también le meten en la cabeza al rey que al destruir a los judíos, pues también él se va a quedar con todo, ¿verdad? Pero el rey cede, lo, lo deja que, siga con sus planes. Entonces, pues vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con este plan de Amán. Pero para ir, pues ya sacando enseñanzas de lo que vemos, eh, pues primero lo que mencionamos, la injusticia de que Mardoqueo, que le ha salvado la vida del rey, no recibe ningún beneficio, no recibe ninguna recompensa. Y sin embargo, Amán, que es un enemigo de los judíos, pues recibe toda la honra y es exaltado. Y entonces, pues vemos una situación injusta aquí, aparentemente. Eso, pues también nos enseña que nosotros podemos pasar por injusticias. Eh, Aparentemente hacemos las cosas bien y aunque hagamos las cosas bien, a veces pues los resultados no son los mejores, no son los que esperamos y otra vez nos parece que Dios no está siendo justo con nosotros, pero pues sabemos que Él está en control de todas las cosas y pues eso nos tiene que ayudar a desarrollar nuestra confianza en el Señor, porque no necesariamente las recompensas van a venir inmediatamente. Eh, los persas, dijimos, pues eran muy benévolos y pues solían recompensar a los que eran leales y también a los que eran desleales. Con mayor razón, y nuestro Padre Celestial, pues es más benévolo, más misericordioso y más generoso que los reyes persas, y entonces Él en su momento nos va a dar la recompensa. Podemos estar seguros de que no vamos a quedar sin recompensa. Obviamente, servimos al Señor no para obtener una recompensa, no para obtener beneficios temporales, terrenales aquí, sino otra vez, pues sabemos que nuestra principal recompensa va a estar al final de nuestra estancia en esta tierra. Pero podemos estar seguros de que no vamos a quedar sin recompensa. Y la justicia de Dios recompensa, pues, tanto lo bueno como lo malo. Si no hubiera recompensa para los malvados, pues no, tampoco sería justo. Y pues con esa mentalidad tenemos que servir al Señor, seguir al Señor, y eso es parte de lo que nos enseña aquí. Mardoqueo mm, no vemos en ninguna parte de la historia que él se haya quejado, que él haya renegado, que él haya dicho, yo le salvé la vida del rey y no me dan nada y tengo que arrodillarme ante este Amán que es un enemigo de los judíos, entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios es así con nosotros? ¿No? Mm, Mardoqueo simplemente sigue haciendo lo que es correcto, simplemente pues sigue honrando a Dios y no a los hombres. Se sigue, aunque no lo dice la historia, pues sabemos que como buen judío, pues él seguramente se seguía inclinando o arrodillando delante del Señor diariamente. eh, y por esa razón, él no dejaba de honrar a Dios. Este libro, pues, tiene la particularidad, como dijimos al principio, que no menciona a Dios en ningún lado, pero en todo el libro vemos que Dios está en control de las cosas. No menciona en ningún lado el templo de los judíos, no menciona la ley, no menciona la Torá, eh, ni siquiera menciona la oración,
se presume pues estos, tanto Mardoqueo como Esther deben haber sido personas de oración. De hecho, más adelante habla de que Esther manda un ayuno, pero no se habla de oración. Eh, Esto, pues, podríamos decir que es un libro que no tenían por qué los judíos eh, reconocerlo o tomarlo dentro de su canon, porque pues no menciona nada de lo que era importante para los judíos. Sin embargo, es uno de los libros favoritos, ha sido y es uno de los libros favoritos del pueblo judío. Ya mencionamos que ellos celebran el Purim. El Purim viene de esto, de que dice que fue echada Pur, la suerte. Entonces Purim significa suerte. Ellos celebran el Purim como una fiesta de liberación del pueblo judío, de salvación del pueblo judío, porque les recuerda esta historia, les recuerda la historia de Esther. Y así como celebran la Pascua, fue la liberación de Egipto, pues una de las fiestas más importantes es la fiesta del Purim, en donde se dan regalos, en donde comen, en donde eh, hay muchas actividades por, por el Purim. Entonces, dicen que en un hogar judío, pues seguramente la mayoría tienen una Biblia hebrea, pero si en algunos hogares no hay Biblia hebrea, lo que sí seguramente está es el libro de Esther, porque para ellos como que son los dos libros más importantes, ¿verdad? El Tanakh, que es la Biblia hebrea, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y aparte pues el libro de Esther, porque lo leen, el libro de Esther lo leen en la fiesta del Purim, es parte de la tradición, parte de la comida, de la fiesta, de los regalos, pues no falta que en la fiesta del Purim lean el libro de Esther, porque es una fiesta justamente para celebrar esa liberación que, que el Señor les permitió a través de Esther. Entonces, pues eso nos refleja pues les refleja también al pueblo judío la mano de Dios sobre ellos. Y por eso es que este libro está dentro de nuestro canon. Eh, yo creo que mencioné anteriormente que hay varias versiones del libro de Esther. Hay dos versiones griegas, está la versión Masoreta, que es la que nosotros seguimos, que es la que está en nuestra Biblia, pero las otras versiones tienen más capítulos o más información. Una versión, por ejemplo, habla con más detalle de que Mardoqueo tuvo un sueño y que lo que soñó y que cuando despertó del sueño fue cuando oyó a los 12 eunucos planeando la destrucción de- perdón, el asesinato del rey. Eh, pero nosotros estamos estudiando aquí lo que tenemos en la Biblia evangélica, que es lo que la mayoría de los judíos acepta, y que es la versión de los masoretas. Am, entonces, siguiendo con el capítulo 3, el versículo 12 dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Recordemos que el rey le dio el anillo real a Amán, y todos los decretos del rey pues tenían que llevar eh, pues el sello del rey, que era su anillo. Entonces, los que recibían estas notificaciones, pues no pensaban que la estaban recibiendo de Amán, sino que era decreto directamente del rey. Ah, a los príncipes de cada pueblo, de cada provincia, recordemos que eran 127 provincias, les llegó a todos, a cada pueblo según su lengua, o sea, incluso habían diferentes dialectos ahí, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey.
con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Y la orden era aniquilarlos, era un genocidio total porque ahí iban a morir niños, mujeres, hombres, y incluso se enfatiza aquí que dice destruir, matar y exterminar, o sea, tres veces se dice lo mismo con diferentes palabras. Y el correo persa tenía la característica que era muy efectivo porque era como una carrera de relevo. Salía un jinete con con la notificación y recorría cierta distancia, más o menos calculando que el caballo estuviera pues fresco y en buenas condiciones para que corriera rápido. Ahí lo estaba esperando otro jinete, recibía la notificación y entonces en otro caballo descansado pues también iniciaba el galope para otro lugar y así se iban cambiando y dejando las notificaciones en cada provincia y siempre pues con caballos frescos para que pudieran llegar lo más pronto posible. Entonces era muy efectivo. Obviamente no había correo como ahora, mucho menos WhatsApp o correo electrónico, pero era muy eficiente. O sea que la notificación llegó en corto plazo. No podríamos decir que el mismo día, pero seguramente tardó unos pocos días en llegar a las 127 provincias. Y entonces todos los persas recibieron la orden de exterminar, de aniquilar a hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, eh, en un mismo día. O sea, iba a ser tan rápido y tan eh, eficiente el exterminio que en un día los pensaban matar a todos, alrededor de 2 millones de judíos que habían en el imperio persa. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Otra característica de las órdenes del rey, de los edictos, es que eran eh, irrevocables. Una vez el rey había dado un edicto, aunque éste estuviera equivocado, ese se tenía que cumplir, porque no se podía hacer para atrás. Ni el mismo rey se podía hacer para atrás. Si había dado el edicto, no podía eh, como que retractarse. Entonces salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amán convence al rey de su plan. eh, Ambos piensan que el plan es muy bueno, se van a enriquecer más porque van a despojar a todos los judíos de sus bienes y encima se van a quitar un enemigo de encima, especialmente Amán, aunque él convence al rey que él también va a salir beneficiado. Y entonces se ponen a celebrar. ¿Y cómo van a celebrar? Pues como ya vimos que era la costumbre del rey y de sus oficiales, beber. Entonces ellos están bebiendo, ellos están celebrando, ellos están felices, pero los judíos, todos, están, ya se imaginan ustedes, asustados porque obviamente se enteran del decreto del rey. Entonces, asustados, muertos del miedo, sintiendo que en cualquier momento van y los exterminan. Eh, hasta ahí dejamos nuestra historia el día de hoy, porque ya estamos en la hora. La semana entrante vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Pero tenemos las enseñanzas, ¿verdad? De guardar la fe, de confiar en el Señor, de saber que el Señor está en control de todas las cosas. Imagínense cómo podían sentirse los judíos sabiendo un decreto real de que los iban a exterminar. Y sin embargo, pues la misericordia del Señor se mantuvo, la misericordia del Señor pues logró, como vamos a ver más adelante, que eso no sucediera. Y esa es la razón de la fiesta, esa es la razón de la celebración del pueblo judío ahora. Y si ustedes ven las declaraciones de los gobernantes ahora, del primer ministro de Israel en la guerra que están librando, pues sí, siguen pensando, el Señor está con nosotros, Él nos va a librar y nosotros vamos a triunfar. Y no es porque el pueblo judío sea el mejor,
porque ellos estaban en Babilonia, ellos estaban prisioneros de los persas por su infidelidad a Dios, porque habían sido desleales, porque habían eh, adorado a dioses ajenos, porque habían caído en las mismas costumbres de los paganos. Y a pesar de eso, el Señor está protegiéndolos. Los que estaban en Babilonia fueron los que no se atrevieron a regresar a Jerusalén a reconstruir, los que se acomodaron, los que simplemente pues prefirieron quedarse en Babilonia. Ahora están pagando las consecuencias de haberse quedado en Babilonia, están muertos de miedo, están preocupados, están al borde de la destrucción. Y sin embargo el Señor está con ellos, el Señor está en control de todas las cosas y los está cuidando y los está protegiendo. Entonces, hermanos, el Señor está con nosotros, independientemente de las circunstancias, de lo que pase, de las pruebas, de los sufrimientos, del dolor, de que las cosas no nos salgan mal. El Señor está con nosotros y está en control de todas las cosas. Mardoqueo no recibió recompensa, por lo menos inmediatamente. En los próximos capítulos vamos a ver qué es lo que pasa, pero inmediatamente no recibió recompensa. Entonces, ¿cómo se puede sentir Mardoqueo? Hay un decreto real de exterminar a todos los judíos. Él salvó la vida del rey. Y sin embargo, el rey, en lugar de premiarlo, ahora ha dado un decreto para que lo exterminen a él y a toda su gente. Perdón. ¿Qué situación puede ser más estresante? ¿Qué situación puede ser más desesperante? ¿Y qué situación puede ser más injusta a los ojos de Mardoqueo? Y sin embargo, el Señor está en control. Así que por injusta que sean las cosas que nos pasan y por desesperante que sea nuestra situación, hermanos, el Señor está en control. Esa es creo que la principal enseñanza del día de hoy. Y pues, si el Señor lo permite, la semana entrante seguimos con el capítulo 4. Ya dijimos que esta es una historia cortita, nos va a llevar tal vez 7 semanas, o menos el terminarla, pero es una historia a la que se le puede sacar mucho contenido. Hay quienes dicen que no es una historia real, que es una especie de como novela con un poco de ficción y un poco de realidad, pero todas las evidencias nos dicen que es un hecho real porque los judíos no iban a estar haciendo una fiesta nacional para celebrar lo que pasó en una novela, es totalmente ilógico. Y por otro lado, pues la historia, aunque hay ciertas cosas de las que no tenemos evidencia, como mencionábamos, por ejemplo, la reina Basti no aparece en ninguno de los registros históricos que hay, pero es probablemente porque Basti no era su nombre, sino Basti significaba la más hermosa, o seguramente como el rey la despojó de su reinado, pues a lo mejor mandó a borrar su nombre también de todas las crónicas. Son cosas que se entienden, que pueden ser justificables, pero que de ninguna manera nos tienen que llevar a pensar que esto fue una bonita novela que a los judíos les gustó y que por eso lo celebran. Eh, Estarían haciendo una gran fiesta entonces del nacimiento de Don Quijote de la Mancha o de algo así en Europa, pero pues eso no es así, no funciona así. Esta fue una historia real y por algo está en el canon bíblico y sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, así que pues nosotros como cristianos confiamos en que es una historia real. A lo mejor algunos datos se le fueron al escritor, pero que tampoco sabemos quién escribió. Puede haber sido Mardoqueo, puede haber sido Esdras, Nehemías. El punto es que era alguien que conocía muy bien al pueblo judío, también que conocía muy bien a los persas y sus costumbres y que conocía la historia. Así que seguimos la semana entrante, hermanos. Que el Señor les bendiga, los dejo descansar. Si hay alguna pregunta todavía, pues la podemos contestar. Y si no, pues nos reunimos nuevamente la próxima semana. Gracias a todos los que están. Muchas gracias. Bendiciones. Hermana Margarita, hermana Emi, hermana Rosenda, hermanos Cisneros, hermana Silvia. Aquí están todos y nuestras fieles hermanas Iris. Las Nuris. Sí, Dios muchas le bendiga, gracias. hermano. Muy linda enseñanza. Gracias. Hermana Silvia, bendiciones. Bendiciones a todos. Sí. Gracias Feliz igualmente. descanso.
noche, Dios los Gracias. cuide. Feliz Gracias Gracias. igualmente a todos. Pasen feliz noche, que Dios los bendiga. La historia con más detalles. Sí. Bien bonita, sí. Dios Muchas les bendiga. gracias. Ok, Sí. Buenas feliz noche, noches. que descansen. Buenas noches. Feliz noche igualmente a todos. Bonita. Feliz Bye, mami. noche, mucho Bye, bye. gusto.